Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí con nuestro programa de los lunes ahora. Y el día de hoy es un tema bastante importante y que actualmente creo que está como un poco pues decaído ese tema. Y el día de hoy vamos a hablar de la palabra de valor y el arte de realmente tener un valor de autoestima, un valor propio y todo lo que se ha perdido en los valores que tenemos como una sociedad. Dentro de las preguntas que puse, pues varias de estas tratan de contestar qué es lo que está pasando con esta eh, nueva sociedad, con los nuevos estilos de vida, con toda la parte de pues del desarrollo tecnológico que hemos tenido y lo que esto implica, el aumento de, obviamente, del tráfico, el aumento de las jornadas de trabajo, todos los avances médicos que también prolongan la vida de las personas, todo eso tiene que ver mucho con la palabra de valor y con el valor que nosotros estamos dando, con la parte cívica de una sociedad, con la parte que nosotros estamos expresando en la sociedad, todo lo que nosotros reflejamos, todo esto tiene muchísimo que ver con lo que está pasando, pues, no nada más en México, sino a nivel mundial, porque a nivel mundial también vemos una pérdida de valores, pues, muy grandes y eso obviamente pues está trayendo muchísimas consecuencias para el tema de, pues, de las futuras generaciones, de lo que se quiere lograr, de todo lo que a veces nos quejamos de lo que está pasando en, pues, en estas nuevas personas que están creciendo, que se están ahora haciendo cargo de la parte económica del país y de los países. Entonces, es muy importante revisar qué está pasando con nosotros, por qué es que de repente se han perdido muchísimo estos valores tan importantes. Y bueno, para entrar ya de lleno al tema, la palabra de valor, la persona, cómo va formando su carácter, pues es a través de las virtudes, de las fortalezas, de todo eso que nosotros, pues en teoría, absorbemos mucho más de nuestras familias. Y obviamente son las familias las que nos van a dar ese tipo de soporte. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, Aristóteles definía los valores como la forma en que las personas se comportan en el mundo y se identifican. Es como el molde que esas personas tienen y usan a través de sus hábitos, de sus comportamientos, de sus valores positivos y de toda la adaptación social que las personas van teniendo. Entonces, a través de todo esto es que las personas van reflejando su eh, carácter, sus valores, sus virtudes y todo esto. Ahora, ¿cómo se describe ese carácter a nivel de armonía, a nivel de sentirse bien, a nivel de los pensamientos? O sea, una persona en realidad que tiene un carácter positivo, pues está en un estado de armonía, se siente satisfecho con lo que tiene, con lo que es, tiene buenos pensamientos o por lo general sus pensamientos son positivos, de igual manera sus acciones son positivas y todo esto se refleja en la forma racional en que estas personas actúan y se sienten bien a través de lo que hacen y a través del impacto que tienen con otras personas. Entonces, todo esto es lo que, no, lo que le da a las personas ese valor, ese carácter para enfrentar pues muchas de las adversidades. Ahora, todo esto va a desarrollar un perfil en el individuo y fortalezas en su carácter que pueden hacerlo más maduro, más estable y funcional que otras personas. Entonces también son valores clave que pues obviamente también estamos viendo la repercusión en que muchas personas actualmente pierden ese sentido de pues de dirección, no tienen como mucha idea de cuál es el propósito que tienen, están haciendo alguna actividad o están en algún trabajo, pero realmente pues están como divagando en lo que ellos quieren
no están a gusto, obviamente, pues ahí se empiezan a reflejar muchos de estos valores. Entonces, la parte de el propósito que nosotros tenemos en la vida, pues es muy importante y va súper ligado a esta parte de todos los valores. Entonces, hay estudios que se han hecho y todo lo que se ha visto en la parte, sobre todo de la adolescencia, que el tener un propósito en la vida y el darle a los adolescentes un propósito, que vean en nosotros ese propósito, pues es muy importante para que ellos puedan completar sus objetivos y tener una valía más significativa en cuanto a su forma de ser, en cuanto a sí mismos, en su valor que tienen hacia sí mismos y la consecuencia, obviamente, que van a tener hacia el mundo exterior. Entonces, en la actualidad, todos estos avances que mencioné, tecnológicos y la simplificación de muchas tareas, pues desafortunadamente han caído en cuestiones erróneas de que ahora queremos todo automático, todo, ¿no? Queremos también todo que sea perfecto, nos enfocamos en actividades que realmente no dejan mucho contacto humano ni interacción social y se van creando nuevas adicciones aún más fuertes, se ha comprobado también, que las mismas drogas, ¿no? Como el alcohol, como el cigarro, como la cocaína, la heroína y todas estas drogas, ¿no? Que existen, pues ahora las redes sociales son la nueva droga. Entonces, esta adicción que se tiene y el estar pendiente del celular, las notificaciones, los likes, se ha observado que crea una adicción mucho más fuerte que varios de estos fármacos. Además de que crean un estado de depresión, se activa mucho más el estado de tristeza, un estado muy bajo de autoestima, del estado de bienestar. Se comparan las vidas que tienes con las vidas de otras personas, entonces se crean envidias, se crean celos, se pueden incrementar muchísimo creando un círculo vicioso entre lo que las otras personas tienen y postean y dicen que son y lo que tú realmente eres. Entonces, ahí se crea un conflicto de valores muy grande que de acuerdo a varios estudios que se han hecho ahora con la tecnología, sobre todo con las redes pues más adictivas que son como el Facebook, por ejemplo, el Instagram y todo este tipo de redes, una cosa es que las ocupemos para cosas, y otra cosa es que tengamos una adicción de todo el tiempo estar posteando cosas y estar posteando eh, todo lo que hacemos, ¿no? En dónde estamos, a dónde nos metemos, qué comemos, etc. O sea, hay un límite en lo que deberíamos de interactuar con estas redes y hay un límite en el tiempo que también deberíamos de dedicarle a estar pendientes de los aparatos digitales y olvidar la parte social. Entonces, se vio en este tipo de estudios que muchas personas creían que se iban a sentir mejor interactuando otra vez con las redes digitales. Sin embargo, lo que pasó fue que al interactuar de nuevo con las redes, se sintieron peor. Entonces, el tener también una cantidad de seguidores en cualquiera de estas redes, pues no se traduce en que tú seas una persona mucho más social, se traduce que realmente tienes una adicción y una fijación por tener ese tipo de seguidores. Sin embargo, tu realidad es que te estás olvidando de muchas personas y del contacto humano. Las redes cumplen una función que es conectarnos con personas que no están cerca de donde nosotros vivimos o reencontrarnos con personas de hace mucho tiempo o comunicarnos con personas que viven pues en el extranjero o en otras ciudades. Esa es la función realmente de este tipo de redes, ¿no? Como facilitar el contacto con ese tipo de personas, pero las personas que tenemos muy cerca son las que padecen esta adicción, porque nos olvidamos de esas personas, porque la amistad ya se convirtió en mandar mensajes, la amistad ya se convirtió en que posteas algo en las redes y pues si te contestan es que pues, sí están pendientes de ti, ¿no? Pues no es cierto, o sea, eso no quiere decir absolutamente nada y se ha distorsionado mucho el sentido de estas redes y el uso de estas redes. Entonces, hay un límite
y lo ideal es que se tenga un periodo como de descanso de este tipo de redes. ¿Por qué? Porque además lo que se ha visto, pues no es chistoso realmente, pero pues crean un estado ¿cómo se dice? De síndrome de abstinencia cuando no están en contacto con las redes. O sea, si a una persona que tiene un nivel muy grande de adicción hacia los celulares o hacia las redes o hacia cualquiera de este tipo de seguidores o de likes, tú le quitas esa satisfacción, esa droga, pues se ha visto que estas personas tienen un síndrome de abstinencia igual o peor que con las drogas. Entonces es muy importante que de verdad empecemos a pausar este tipo de contacto que tenemos tan grande con las redes. Ahora, ¿cuáles son los nuevos modelos de padres y cuáles son los que realmente funcionan o por qué no funcionan los que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces ahorita actualmente se etiquetan a las personas, pues ya ahora con generaciones que la X, que la generación Y, que la generación Z y los millennials, etc., ¿no? Todo este tipo de etiquetas ha venido a distorsionar realmente también y a dañar la imagen que se tiene de las personas, porque ahora eh, pues se ataca mucho las nuevas generaciones, pero no se da cuenta, las personas no se dan cuenta que estas generaciones son producto de las generaciones pasadas. Entonces, muchas de estas generaciones X, un gran porcentaje se están convirtiendo ya en padres de los millennials, ahora también ya se están convirtiendo en papás. ¿Y cuáles son los estilos que ellos manejan o qué es lo que está pasando con este tipo de estilos? Bueno, hay 6 que se ha visto y los estudios manifiestan que son los más disfuncionales. Muchos van a caer en este tipo de estilos. No es en particular un programa para, pues, ahora sí que para molestar a nadie, sino que es algo que se está viendo que está causando un daño muy grande en las nuevas generaciones y que además está convirtiendo a las personas en, pues, seres antisociales. El primer estilo son los padres de doble mente o de doble personalidad, así se les llama, que ven el rol de papás como un tiempo para realizar los sueños y se engañan pensando que todo lo pueden hacer, o sea, que tienen tiempo para todo y que además, pues, es un momento, o sea, que el hecho de que tengan hijos no quiere decir que se tengan que olvidar de algunas cosas, que los hijos también deben tener a veces los mismos gustos que ellos y que como ellos no pueden decidir, pues ni modo, ¿no? Se van a acoplar a los estilos de los papás. Entonces, los niños de estos papás con doble personalidad o con doble mente van a crecer con una codependencia y van a buscar siempre la aceptación de los demás, además de que van a tener una imagen de sí mismos no realista y se van a sentir muy inseguros. Están confundidos la mayoría del tiempo entre lo que significa una parte, es más, no tienen ni siquiera esa base como espiritual y no estoy hablando de religión, estoy hablando de ese contacto pues con lo que ellos son, con lo que ellos valen, con toda la parte interna. Entonces, y pueden muchas veces en la etapa adulta, pues ya evitar el contacto con sus papás. Esos son como los daños de ese tipo de personalidad de los padres. El papá que no puede, que no sabe decir que no. Estos papás aman decir que sí a todo y por ello se les, se les puede ver como padres que son felices. Sin embargo, se pueden convertir en una mamá o en un papá que también quieren expander su vida social de una manera perfecta, tratando de que realmente los niños no vean o no sientan una jerarquía en la familia. O sea, eso es lo que están como reflejando, que no hay una jerarquía, que son los super amigos de los hijos. Una cosa es que seas amigo de tu hijo y otra cosa es que no haya una
autoridad o no se respete esa autoridad. Entonces le quieren dar todo a los niños porque ellos no lo tuvieron posiblemente. La disciplina, los mensajes que han tenido ellos de sus padres también a su vez, es que la disciplina fue exhaustiva para mí, y entonces no quiero que mi hijo sufra ese tipo de disciplina, entonces pues no voy a crear tantos límites, voy a dejar que mi hijo sea libre, además no son necesarios. Eh, no quiero que sean mis hijos no populares, quiero que sean los más populares y que tengan muchos amigos. Quiero que además, no quiero que además mis hijos sean mal criados por otras personas. Yo soy el que los debe de, este, de dar todo lo que yo no tuve. Entonces, normalmente este tipo de papás, pues son los que dan cosas materiales en exceso y cumplen pues prácticamente todos los caprichos de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños que son eh, criados por este tipo de personalidad de los papás? Pues crecen demasiado rápido estos niños y además sufren de un síndrome de aburrición crónica, así se le llama, y piensan que las reglas no aplican para ellos, porque pues ellos tienen todo el poder, porque los papás le han hecho creer a estos niños que pues con pedir algo se les va a dar, y tan tan, y son muy malos para manejar la parte económica, obviamente porque no saben el valor de las cosas. Eh, no tienen límites emocionalmente sanos con las personas, entonces no tienen una buena autoestima y tienen mucho apego, hasta a veces no sano, en la etapa adulta hacia las personas. ¿Por qué? Pues porque también padecen de este síndrome como de abandono, ¿no? Porque pues los papás los llenan de cosas materiales, pero no les dan realmente el tiempo que ellos merecen y necesitan. El papá que tiene como un comportamiento muy marcado de liderazgo, ¿no? Es el papá que siempre quiere toda la parte de éxito, es el papá que quiere el mismo éxito, es que más para sus hijos, que siempre les está diciendo que tienen que ser más, que los presiona demasiado para que cumplan las expectativas, que realmente les pone a veces metas muy altas y los mete en un nivel competitivo excesivo y que además nunca es suficiente nada para ese tipo de padres porque siempre quieren que sus hijos superen las expectativas de todos los demás. Puede haber dos tipos ahí, los que tengan una fijación con la parte deportiva y quieren que superen todas las expectativas deportivas, o la parte que quieren que académicamente sean los mejores, ¿no? No está mal que le exijamos a los hijos, pero hay un límite también. Y presionarlos tanto es crear hijos que normalmente crecen con un complejo de ansiedad o depresión y que siempre están insatisfechos con sus logros. No saben ver las pequeñas cosas que han logrado, no saben cómo reflexionar en ese tipo de pequeñas ganancias. ¿Por qué? Pues porque siempre se les exigió demasiado y también no tienen tiempo para relajarse porque siempre están metidos en ser los mejores y en 20,000 actividades para que tengan ese tipo de desempeño muy alto, ¿no? El papá que tiene un complejo de micromanager, ¿no? O de microgerencial. ¿Qué hacen estos papás? Pues lo que hacen es que realmente no dejan para nada a los hijos. Es una sobreprotección enorme. Siempre quieren estar atrás de ellos. Tienen también estándares altos y quieren estar tomando las decisiones de los hijos. O sea, no dejan que los hijos empiecen a tomar sus decisiones. Tienen un complejo exagerado de hacerse cargo de las cosas y de que todas las decisiones son de ellos. Entonces, pues los niños que se crean por este tipo de padres, pues
normalmente crecen con un complejo de duda acerca de ellos mismos, obviamente porque no se les dejó tomar ni una decisión, porque todo el tiempo estaban decidiendo por ellos, porque pues no tenían ni siquiera opinión. Entonces, pues todo este tipo de disfuncionalidades son los que crean este tipo de niños, ¿no? Además que desarrollan un complejo de perfección, tienen muchos problemas con la parte de dolores de cabeza y de dolores del estómago, además de que desarrollan complejos de alimentación, o sea, desórdenes de alimentación, ya sea anorexia, bulimia, obesidad, sobrepeso. Ese tipo de niños que los micro manejaron, pues obviamente tienen que llenar de alguna manera ese hueco y desafortunadamente pues es la parte de la alimentación. El otro estilo son los padres que critican demasiado, son los padres que siempre están enfocados en la parte que no salió bien, en los errores, eh, en arreglar las cosas, en llamar la atención por los problemas y tratar de corregirlos, en que los hijos tienen que tener un carácter muy fuerte y se les tiene que hacer muy duros. ¿Y por qué? Pues porque tienen que soportar todo, ¿no? Eh, Tienen el mensaje de que la vida siempre es dura, de que yo no tuve una infancia fácil, entonces, ¿por qué ellos la deben de tener? Todo ese tipo de mensajes son los papás que son del estilo de criticar, ¿no? O es el papá hipercrítico. Entonces, este tipo de personalidad, los hijos que crecen bajo ese tipo de padres, pues desarrollan un complejo de bullying hacia los otros. ¿Por qué? Porque es la inseguridad que ellos tienen, de que siempre fueron criticados, de que se sienten inseguros, entonces también tienen un complejo de culpar a todo mundo, de que ellos no tienen errores, de que siempre, además son muy pesimistas acerca del futuro, siempre están como preocupados de lo que va a pasar, no tienen un buen panorama de su futuro y bueno, ese tipo de disfuncionalidades son las que reflejan. Y por último, el sexto estilo de este tipo de padres ahora es el papá que está ausente, ¿no? O la mamá que está ausente. Eh, entonces, en los momentos más importantes, cuando los hijos tienen algún evento escolar o hay simplemente por la parte del crecimiento se están dando varios cambios, pues el papá no está, justificando la ausencia por eh, cosas tan, pues, banales a veces como los horarios de trabajo, pues, se justifican mucho en la parte laboral, ¿no? Se justifican mucho en que los hijos tienen que aprender a crecer de manera independiente, que los hijos se la pasan mejor con la persona que los cuida, con la suegra o con la abuela o con la nana, si tienen nana, que con ellos. Entonces, pues, ¿para qué están ellos, no? Con sus hijos. Entonces, este tipo de niños que crecen con el papá ausente, pues desarrollan un complejo de abandono, desarrollan también un complejo de que no tienen una ambición por la vida, no tienen ética en las cosas, no tienen una inhabilidad para progresar en lo que van poniéndose de retos en su vida de metas y pues crecen con una inseguridad increíble, ¿no? Porque sintieron mucho abandono, porque sintieron que no eran importantes, porque era más importante las actividades que los papás tenían que sus eventos, que sus competencias, que sus recitales, que sus, eh, pues, simplemente cosas del crecimiento, ¿no? Cosas que se iban dando por el mismo crecimiento, no estuvieron en los momentos más importantes o en los momentos que sus hijos querían que estuvieran. Y bueno, estos son todos los estilos que ahora actualmente se tienen y es por eso que hay generaciones Y, Z o como les quieran llamar, pues que son totalmente disfuncionales, porque los mismos padres
que estamos criando a estos hijos, pues también tenemos muchísimos comportamientos disfuncionales. Entonces, si esta cadena no se rompe, pues nada va a pasar, nada va a pasar y todo va a seguir empeorando en la parte de valores, en la parte de las responsabilidades que se tienen. Entonces, otro problema muy grande es quién está educando a nuestros hijos. O sea, este tipo, el último estilo de padres de abandonar, pues se va muy de la mano con esta siguiente pregunta que puse en el post. ¿Quién está educando a nuestros hijos? Pues las escuelas, ¿no? Es lo que queremos. ¿Cómo se ve actualmente que los padres lo que más buscan es un horario extendido en las escuelas? Y bueno, no voy o sea, no es un programa de atacar nada, simplemente todos sabemos los horarios de jornadas que ahora se tienen, que son muy diferentes también a las que se tenían antes, los sueldos que actualmente también se tienen, la parte de prestaciones que ya no, pero una cosa es que mantengas a tu hijo en un horario extendido y otra es que después le busques actividades como para que hasta las 8 o 9 de la noche pases por él o lo veas, ¿no? Prácticamente para que cene con la tele y no duermas. Y ese es tu contacto con tu hijo. Pues, ¿qué tipo de educación quieres que tenga entonces? ¿Tú crees que en la escuela lo van a educar? Pues no, no es ni la prioridad ni es la función de una escuela. Ese tipo de educación en valores no es responsabilidad de las escuelas, es responsabilidad de los padres y es responsabilidad de la familia. Entonces, no empecemos a ver mal a las escuelas y a armar panchos innecesarios que realmente no tienen sentido atacando a la parte directiva de las escuelas porque no educan a tu hijo. Pues no es función de la escuela educar a tu hijo, ni de los maestros es función educar a tu hijo, pero de ellos van a recibir los valores. Entonces, pues lo mínimo que podrías hacer si vas a ir a olvidar a tu hijo 8, 9 o 10 horas a una escuela, pues es fijarte qué tipo de maestros hay, es fijarte qué tipo de valores tienen los maestros, es fijarte qué valores también tiene la escuela y está reflejando la escuela. Es lo mínimo que podrías hacer si eso es lo que quieres, ¿no? Si no, la verdad es que tú deberías también de hacerte responsable y no justificar las jornadas con, con que no tienes el tiempo, ¿no? Para educarlos. Pues entonces, desafortunadamente esto va a doler, pero ¿para qué tuviste hijos? ¿Para irlos a dejar a una escuela 10, 11 horas? Pues no, ¿verdad? No es la respuesta que deberíamos estar buscando y no es la justificación. Entonces, eh, no es buscar actividades para estarlo manteniendo entretenido, no es darle una nueva herramienta digital para que se entretenga, no es que vayas con él a un restaurante y lo pongas a ver el celular en lo que tú hablas y contestas mensajes y estás viendo tonterías en el Facebook, no, y que además te enojes porque si te llama la atención tu hijo de que quiere que le hagas caso, volteas y le dices, estoy ocupado, pues no, eso no es. Esa no es la actitud que debes de tener con tus hijos. Imagínate qué mensaje le estás dando ahí. Te lo llevas a comer a un restaurante. Están las familias. Ahora me he fijado muchísimo en ese tipo de interacción. Y ves dos hijos, un hijo, los papás, los dos padres en, ensimismados en la tecnología, metidísimos en el celular, el niño por acá jalándoles o haciendo cosas o ya tirándose al piso y los papás inmersos, inmersos en la tecnología. No, eso no está padre. Eso es lo que está provocando demasiados desajustes en los valores que se tienen. Y eso es lo que está provocando también emociones negativas y sentimientos negativos en los hijos y en los adolescentes y en los, pues, adultos jóvenes, ¿no? Y eso es lo que está retrasando también el que ellos maduren. ¿Por qué? Porque van ahora en las escuelas y tú les preguntas, ¿y por qué estás estudiando esto? No, no sé. Simplemente pues no quiero estar en mi casa. O mis papás no quieren que esté en mi casa. O me tienen aquí porque pues quieren que estudie algo. Pero realmente pues yo no quería estudiar esto. Esos son los mensajes que están dando ahora los adultos jóvenes o los adolescentes, ya no sé.
en qué categoría a lo mejor se pueden poner, pero la verdad es que pues también es culpa de nosotros. ¿Qué atención le estás dando a tu hijo? ¿Cuánto tiempo de calidad le estás dando a tu hijo? Ahorita vamos para esa pregunta. ¿Qué es el tiempo de calidad y qué es el tiempo de culpabilidad? No es la cantidad de horas, no es la cantidad de horas que le estés dando a tus hijos, es la cantidad de atención que le des. Tú le puedes dar 2 horas, tú le puedes dar 3 horas al día, o cada tercer día, si no vives con tu hijo, o no sé si nada más lo ves los fines de semana. Es mejor que lo veas 4 o 5 horas a que te lo lleves todo el fin de semana. Te los llevas todo el fin de semana, pero los metes a ver televisión y estás con ellos realmente 1 hora. Pues no, tampoco es el estilo más sano. No quiere decir que todo el tiempo tengas que estar con ellos, tampoco. O sea, sí tienen que hacer actividades, pero también busca qué tipo de actividades. No quiere decir tampoco que no les permitas ver nada de televisión. No, sí, sí se puede ver televisión. Sí, sí pueden interactuar con las herramientas digitales, con los celulares, con los iPads, con todas esas cosas. Pero hay límites de tiempo, hay edades para ese tipo de tecnología también, y hay filtros que debes de estar pendiente de lo que están viendo y de lo que están haciendo y de con quién están interactuando. Y si ni siquiera platicas con ellos, ¿cuándo vas a saber qué están haciendo? Entonces, date date ese tiempo de calidad, date ese tiempo de atención. Está comprobado en muchísimos estudios que los hijos que les dan tiempo de culpabilidad, y yo lo titulé así, porque es un tiempo que le dan los padres a los hijos para no sentirse culpables de que no están con ellos, pero realmente no están con ellos, en presencia, en, en tiempo, en toda la parte de estar como al 100% con ellos, no están, nada más están físicamente y a veces hasta se podría decir que ni físicamente porque están metidos en la tecnología los papás. Entonces, estos hijos que se les da más tiempo, que se les da más atención, pues desarrollan muchísimo más neurotransmisores, desarrollan muchísimo más eh, hormonas de felicidad. Los padres que los tienen haciendo cosas entretenidos o encargados y están con ellos, pues, ¿qué creen que va a pasar? Pues generan sentimientos de enojo, de abandono, de rencor hacia sus padres, generando hasta un sentido de vengarse de los papás. ¿Por qué? Pues porque no estuvieron con ellos y porque sienten muchísimas emociones ahí encontradas, autoestima muy baja, inseguridad. Entonces, pues eso se va a reflejar también en las relaciones que después tienen de adultos. Y bueno, casi última pregunta ya para concluir con este tema. ¿Las personas de alto rendimiento tienen y mantienen esos valores? Sí, más del 80% de la gente que es exitosa, exitosa de alto rendimiento, no quiere decir que ganan mucho dinero. No, ni que tienen un super trabajo, ni que tienen un super coche y una super casa. No, una persona de alto rendimiento es una persona que en todas las áreas de su vida está feliz, contento y satisfecho con lo que hace. Esa es una persona de alto rendimiento. Entonces, este tipo de personas tienen valores clave que tomaron de sus padres o de los cuidadores, porque algunos no tuvieron la fortuna de tener a sus dos padres o a ninguno de ellos, pero estas personas tuvieron pues se les inculcaron buenos valores, tienen un sentido muy alto de la responsabilidad, del esfuerzo, de lo que valen las cosas, y es de resaltar que estas personalidades son y observaron un sentido de pasión en los papás, de confianza en sí mismos, de que podían resolver los problemas, de que se enfrentaban con ánimo a las cosas complicadas y de que honraban cada momento por más complicado que fuera en la vida de sus papás. Entonces, eso es lo que vieron de ellos. Han entrevistado a los más importantes CEOs. Hace unas horas vi una entrevista que se le hizo al dueño de Amazon, que es uno de los hombres más ricos del mundo, y lo entrevista a su hermano. Sacan muchas historias de los papás, de la parte de cómo se crió,
los valores que el papá le inculcó, los valores que los abuelos les inculcaron. Entonces, es clave ese tipo de valores que nosotros estamos fomentando en nuestros hijos. Es clave que vean en nosotros seguridad, que vean en nosotros ganas de hacer las cosas, que vean en nosotros esa energía, ese ánimo, esas emociones positivas. Si nosotros no estamos sanos, no podemos transmitirle un ejemplo de salud a nuestros hijos. Entonces también van a crecer con emociones negativas. Tengamos conciencia en la parte de salud. Salud no es tener un supercuerpo. Salud no es tener una vida material exitosa. Eso no es salud. Salud son todas las áreas. Salud es que me alimento y me cuido bien, cuido a mi cuerpo, lo ejercito. Salud es que también mentalmente tengo pensamientos más positivos que negativos, que disfruto lo que hago. Salud es que tengo un tiempo para estar conmigo, tengo un tiempo para interactuar y conocerme a mí mismo, ver cuáles son mis fortalezas, desarrollar todas las habilidades que pueda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar todos esos valores que se han perdido? Pues hay una lista rapidísima que les voy a dar de 10 ideas de lo que se puede hacer para recuperar ese tiempo con tus hijos, para recuperar esos valores. Y la primera es que durante tengas por lo menos una de las tres comidas con tus hijos y tengas ese tiempo de calidad, sin televisión, sin aparatos, sin nada. Y durante ese tiempo le preguntes a tus hijos que compartan algo, ya sea de noticias buenas o malas que tuvieron durante su día. Que tengas una actividad con tus hijos, que a lo mejor cocinen, que a lo mejor hagan un juego juntos, que decoren algo, por ejemplo, el poner el árbol de Navidad, no sé, ¿no? Ahorita que viene la época de Navidad. Que tengan una actividad donde participen todos. Que visiten, por ejemplo, alguna librería y que se le pida al niño que vayas y lo acompañes y que con él escojan algo para leer juntos, que lo metas a hacer un deporte, que estés con él en la parte del deporte, que lo apoyes. La parte deportiva y la parte de interacción con un equipo es muy, muy buena porque la mayoría de las familias que van e interactúan en esa parte deportiva, pues son sanas. La mayoría son sanas y tienen buenos hábitos también de salud. Entonces, y pasan tiempo con sus hijos. Cuando están en el deporte, están enfocados en cómo está el niño, cómo va, qué está haciendo, si está metiendo, pues, no sé, gol, o si está metiendo una canasta, o si está en una competencia de natación, cómo va, o si está en una de gimnasia, cómo está haciendo las cosas, los movimientos de gimnasia. Entonces estás full time al pendiente de tu hijo y estás dándole toda la seguridad también de que tú estás apoyándolo, de que te importa lo que está haciendo. Entonces, haz una actividad también, al menos una vez a la semana, date el tiempo de hacer una actividad con ellos. Toma tiempo para la parte espiritual, para que lean algo que sea de motivación. No me refiero a la parte, o puede ser también algo de la parte de religión, algo que realmente alimente la parte como espiritual de los niños, ¿no? Independientemente de en quién creas, o la parte espiritual es súper importante. Una vez a la semana después de la, de la comida, haz un juego donde, donde tú vayas sacando más y más preguntas de las actividades que hizo tu hijo. O sea, no dejes las actividades o las preguntas en algo superficial. ¿Cómo te fue? Bien, no, ya, esa fue mi pregunta. No, haz más preguntas, más de una, haz por lo menos 5 o 6 preguntas donde veas, donde indagues un poco qué es lo que está haciendo tu hijo, muestra interés en lo que estás haciendo, prepárate antes de ir con tu hijo, piensa cómo quieres que sea esa interacción con él o con ella. Entonces, es muy importante que enfoques esa energía positiva en tu hijo. Una vez que entres a tu casa, todo lo que te pasó en tu día se queda afuera.
Una cosa es que lo desahogues, que lo compartas después con tu pareja, si tienes pareja, o que lo compartas después con una amistad, eso es otro rollo. Pero cuando tú entras a tu casa o cuando tú vas con tu hijo y tienes esa interacción, prepárate para estar bien. Prepárate para dejar todo lo que te haya pasado fuera de tu día. Después haz bromas, eh, cuenta cosas chistosas, trata de reír con ellos, aunque sean bobadas, de verdad, más si son bobadas. Y haz de todas tus interacciones una rutina regular de tener por lo menos una comida con ellos y tiempo de calidad con ellos. Ok, y ya, para cerrar este tema, que bueno, tiene muchísimo de qué hablar, pero pues haremos a lo mejor una segunda parte en unas semanas o en un mes. Ya iré juntando también más información de esta parte. ¿Cómo está influenciado el éxito por estos valores? Es clave, es clave que tus hijos desarrollen un propósito en la vida y que lo desarrollen desde pequeños. ¿Cómo lo pueden ir desarrollando? Te voy a dar unos 3 tips súper importantes para que desarrolles ese propósito en la vida de tus hijos. Uno es que se conecten con algo más grande que lo que ellos quieren. O sea, que tengan un propósito de ayudar. Llévalos a alguna actividad de voluntariado, llévalos a alguna actividad donde tú estés ayudando a las personas, donde tú estés haciendo algo por las personas. Em, la otra es que participen en una actividad donde ellos contribuyan hacia algo más global, no que se quede en algo pues, muy específico y muy de la familia, sino que sea más como de ayudar a la sociedad y que tengan metas claras, que tengan metas de qué es lo que quieren, que tengan, tú ayúdales a que ellos vayan definiendo qué es lo que quieren experimentar en su vida, qué es lo que les llena, cuál es realmente su pasión. Encamínalos hacia esa pasión, aunque no sea lo que tú hubieras querido que ellos hicieran. Ok, pues con esto quiero terminar el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido y espero que lo compartan porque de verdad hace muchísima falta ese tipo de valores en las personas, de que sean bien tratadas, de que pidan ese respeto, de que digan lo que no les gusta, de que, de que digan las cosas, de que expresen, de que tengan seguridad, ¿sí? Entonces, por favor, compartan estos videos. La verdad es que toda la información que les estamos dando es de muchísima ayuda. Es salud integral. Y bueno, que tengan excelente semana después de un puente y que tengan bonita noche. Muchas gracias por su atención.